Lo pones, sí, dale. Lógico. Sí, es muy temprano. ¿Pero empezaba ahora o no? Esta es la hora de... Sí, pero esperamos 2, Dale. 3 minutos. Estamos empezando y 5. Por si Dale. hay Está viendo un poquito de demora. ¿Eh? ¿Cómo? Está habiendo un poquito de demora a las 6 de la tarde, la gente se incorpora unos minutos más tarde, sospechamos Sí. que es como hora de entrada, de regreso, ¿viste? Claro. Sí, yo es más, pensaba, es que a veces tenemos una hora de diferencia, a veces 2 horas de diferencia. Pensé que ahora teníamos 1 hora y tenemos 2 horas. Patricia, hola, ya estás. ¡Ah, ya voy! Yo por las dudas digo, voy a llamar por las dudas. Sí, Cuando habíamos quedado -10, no aparecía, dije, menos mal que quedamos. Igual estaba acá, estábamos haciendo cosas nomás, pero menos mal que tengo tu WhatsApp. sí, no, está bárbaro eso. Bueno, mientras cuéntenme ustedes, ¿en qué andan todas? Esta semana de Zoom en Zoom. Claro. Sí. Sí, presentaron a Ana y Gustavo, todos presentaron. Ana, Gustavo, Abraham, Arcabi, Micaela Hirsch, que no la conoces. No, Y pero las grabaron todas, ¿se pueden ver en algún momento? Ah, está En buenísimo. algún momento, no sé Sí, cuándo. exacto. Sí, En va a tardar un algún cacho momento porque- libre de todo ese que tenemos, ¿no? Los docentes. Claro, pero sí, van a estar. Estuvieron bien porque, bueno, charlamos bastante. Fueron así conversaciones, ¿no? O sea, Eso como, esperamos, porque no es como nada, vos ya te querés dije, que no es sea nada esta. como súper formal Sí, lo que preparamos. sí. Este, Sí, me así que- encantó la onda de la invitación, así como un poco tomar un café, digamos. Contame qué andan haciendo y eso. Sí, Eso está bueno. sí. Sí, porque un poco la idea es que todas las cosas que se fueron presentando resuenan en cosas que nosotros estamos pensando, ¿no? O sea, y lo que ustedes traen hoy, digamos, respecto de los chicos que aparecen estigmatizados, que están afuera, bueno, eso es un temón, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder dialogar con ese proyecto parece súper potente. Bueno, espero. Entonces Carolina va a retomar un poquitito de alguna de las preguntas que tiró, que lanzó al éter así Gustavo. Va a contar algo concreto, creo, Carolina, un proyecto. No sé, pero puede ser que después en la conversación las pongamos. Carolina nos va a contar un proyecto concreto, el trabajo en un proyecto concreto con inmigrantes, con chicos que en cuyas Gustavo siempre casas. hace preguntas muy difíciles, o sea que yo no sé si voy a contestar la pregunta de Gustavo. No, para nada, yo no te Eso proponía. es mucha responsabilidad, ¿eh? No te proponía eso, no, pero como hablaron de chicos con dificultades y esta cosa de, bueno, qué se puede hacer con distintos perfiles, dije, bueno, seguimos en una temática, me gusta No, las Van temáticas apareciendo. tienen punto de contacto, Sí, porque tienen lo que punto de trabaja contacto. Carolina no es exactamente chicos con dificultades, sino que chicos que están un poco afuera porque son chicos que vienen de hogares donde no se habla inglés como lengua. Claro. Sí, igual mi concepto de chicos con dificultades es amplio también, como una dificultad es no hablar el idioma. Sí. Hola, Mónica. Hola. Hola. Hola, Mónica. Hola. Hola. Otra habitué del ciclo. Sí, buenísimo. Ahora sí, si quieren, vamos empezando y largando y conversando y la gente va entrando, ¿no? O sea, pues son y 7, ¿les parece? Dale. Vamos arrancando, bueno. Nos presentamos. Ahora estamos bien entre casa, bien así como reeditando una reunión. Sí, buenísimo. Así que, bueno,
no voy a ser muy formal, pero sí me gustaría, Caro, bueno, súper gracias a Caro y a Beatriz por aceptar venir a participar de este ciclo y compartir su experiencia y ofrecerse como interlocutoras para charlar con nosotros. Me gustaría sí leer lo que mandaron ellas como síntesis, justamente así ubica la cuestión más claramente y van a hablar sobre un proyecto que se llama Juntos, Padres, Maestros y Niños Multilingües Haciendo Matemáticas. Y el objetivo es crear un espacio de intercambio entre las escuelas y las familias que hablan un idioma distinto del inglés en casa, con el fin de apoyar el aprendizaje de la matemática y de la matemática de estudiantes multilingües. La mayoría de estas familias son inmigrantes en los Estados Unidos y en general los niños están aprendiendo inglés como lengua extranjera en un sistema que no está preparado para ayudar a estudiantes bilingües. Eso sería un punto común con lo que plantea Gustavo, porque el sistema parece que no está preparado para nada, que sea un poco extraño. Claro. El enfoque del proyecto es ayudar a los docentes a reconocer, entender y apreciar los conocimientos y valores de la familia y establecer una colaboración con ellas para posicionar a los niños multilingües como participantes integrales en la comunidad de aprendizaje en el área de matemáticas. En el área de matemáticas. Y realmente a mí lo que más me hizo, bueno, me resultó súper atractiva la propuesta, pero el enfoque de que en el proyecto se incluyen niños, padres y maestros, eso me hizo parar mucho las antenas, ¿no? O sea, una cosa... bueno, voy a leer las presentaciones que ustedes mandaron, ¿sí? Bueno, Carolina es profesora del Centro de Matemática Educativa de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en Educación Matemática en 2014. Es argentina, criada en España, donde hizo su licenciatura en Matemática, y en 1995 regresó a Argentina, y ahí la conocimos, a dar clase de matemática en distintos niveles y empezó a trabajar con el equipo de didáctica de la matemática de la Universidad de Buenos Aires. Ahí es donde Carolina... ¿Qué tiempos aquellos? ¿Eh? ¿Qué tiempos aquellos? Llegó al CEPIEC y llegó con toda su luz que sigue intacta. En colaboración, bueno, trabajó en desarrollo curricular y capacitación docente en varios años en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego emigró con su familia a Estados Unidos. Y un área de interés para ella es cómo crear espacios de enseñanza-aprendizaje de la matemática centrados en los estudiantes que atienden a la diversidad cultural, lingüística, matemática, socioeconómica y que promueven la equidad educativa. Y Beatriz Quinto es profesora en el Centro de Educación Matemática de la Universidad de Maryland. Su trabajo busca interrumpir los patrones históricos de marginación en las escuelas, colaborando con los maestros y las familias para crear contextos que valoren y aprovechen el pensamiento matemático y el conocimiento lingüístico de los niños bilingües. Su trabajo pretende crear colaboraciones con familias y educadores que posicionen a los niños bilingües como agentes activos en el aula de matemática, las familias como recursos intelectuales y los maestros como agente de cambio. Ahí hay toda una definición, ¿no?, que planteás en las funciones que le estás atribuyendo a los niños, a los maestros y a las familias, que ya por ahí después vamos a tener una punta de donde tirar, ¿no? Bueno, chicas, acá empezamos. Estamos no sé grabando. Si poner el PowerPoint, tengo el PowerPoint ahí, pero por ahí les contamos o sea, lo tengo como para organizarnos nosotros. Si quieren podemos compartir pantalla, o si quieren podemos... Como quieras, si te parece que preferís así, perfecto. Y si cualquier cosa necesitamos algo, te menos pedimos. presentoso. Bueno, de acuerdo, de acuerdo.
¿Quieres empezar? Bueno, yo les agradezco, yo vengo aquí nada más para escuchar lo que Carolina presenta, pero No. les agradezco por la oportunidad de conocer un grupo de gente que está interesada en educación matemática. Y bueno, somos colegas aquí, yo soy mexicana y llevo unos 15 años trabajando aquí como profesora en la Universidad de Maryland y estoy encantada de poder dialogar sobre un interés común, así que muchísimas gracias. Bueno, les contamos un poquito de nuestro proyecto y seguramente de todo el trabajo que es y de todas nuestras discusiones filosóficas acerca del proyecto y todo eso, pero vamos a empezar con la parte como más fácil, que es de qué se trata y eso. Entonces, es un proyecto que es un proyecto multidisciplinar en el que trabajamos gente de didáctica de la matemática, gente de lingüística aplicada, gente de políticas educativas, y es un proyecto en el que estamos trabajando somos 3 universidades, entonces hay distintos lugares donde estamos haciendo como las mismas actividades y el mismo, o sea, colectando datos en distintos lugares. Entonces, una es la Universidad de Arizona, la otra es Missouri y otra es acá en Maryland. Y tenemos un subsidio del NSF, que es el National Science Foundation, que es el que nos permite hacer la Fundación Nacional de Ciencias. O sea, que es un proyecto relativamente grande, o sea, somos un montón en el equipo y eso, y entonces con las ventajas de que es un equipo grande, también es súper como complejo todo. Sí, es una de las cosas por las cuales puede ser importante entender que son 3 universidades, es que el contexto cultural de cada zona es bien diferente. Sí. En una de las universidades en Arizona, las escuelas son casi que 100% comunidad mexicana o inmigrante, pero de muchas generaciones, ¿no? En Missouri es un contexto donde los inmigrantes mexicanos son mucho más recientes y es una zona más rural. Y aquí en Maryland tenemos realmente mayor diversidad de inmigrantes, no solo latinos, sino también de otros países. Entonces la idea es comparar y poder aprender de cómo esta colaboración y el contexto va a influir en el estudio, ¿no? Uy, estás muda, Patri. Sí, una preguntita. Cuando vos Sí, decís sí. varias generaciones de mexicanos, o sea, los niños son estadounidenses entonces. Exacto. Sí. O sea, pero en sus familias no se habla inglés, pero los chicos son bilingües, ¿o no? Sí, claro. Sí, y son ciudadanos por ser nacidos acá, pero culturalmente, digamos, en Arizona es una zona culturalmente muy fuerte, de influencia mexicana súper, o sea, la mayoría de la gente. Si piensan históricamente, esa sección era parte de México, y en 1950, lo que sea, no, antes 1800, sí. Sí, 800 tanto. Esa parte se convierte en parte de Estados Unidos. Entonces, un montón de gente que era mexicana de repente se volvió estadounidense. Entonces, esa es la historia de esa zona. Entonces, es muy interesante porque realmente el contexto es muy diferente. Claro, hay gente que todavía sigue llegando, ¿no? Hay también algunos alumnos con los que, bueno, yo estuve estudiando allá, que acaban de llegar hace 1 año o 2, pero en general la comunidad es una comunidad que era mexicana y por muchas generaciones ahora está ahí. Eso es diferente que aquí en el este, porque la migración a esta zona de Estados Unidos es mucho más reciente. Claro, pero... Y mucho más diversa. Pero también. la lengua oficial en la escuela es el inglés, ahí en Arizona también. Correcto. Sí, y de hecho, en Arizona hay políticas en contra de la educación bilingüe. Entonces, que trata de limitar a los estudiantes que hablan español como primer idioma, que primero tengan una educación en español e inglés al mismo tiempo. Dicen, primero aprendes inglés y después si quieres español, lo haces. Entonces, bueno,
Eso influye mucho en el contexto también. Claro, porque inclusive los estudiantes o las familias inmigrantes recientes en Arizona llegan a un contexto donde hay muchísima gente como ellos, y acá no es tan así. Están como mucho más aislados y mucho más, bueno, igualmente hay como barrios donde una tonelada de latinos que vienen todos, como suele suceder, ¿no? Porque vienen primos y tíos y familiares y siempre se juntan en los mismos lugares, pero en general llegan a un contexto donde no es tan parecido a lo que ellos... Y las maestras, culturalmente, sobre todo. claro, las maestras, por ejemplo, bueno, estamos ya mezclando, pero no importa porque justo es la conversación, pero por ejemplo, en Arizona las maestras son mucho más cercanas en el sentido de que comparten unas raíces mucho más cercanas con las familias de los alumnos que acá. Acá nuestras maestras, ninguna habla español, ninguna, por ejemplo. En cambio, en Arizona, más de la mitad de las maestras hablan español. Pero, Caro, Son una de familia pregunta. mexicana. Perdón, Carmen. No, una pregunta. Allá en Maryland, ¿ninguna habla español? Porque no hay gente de la comunidad hispana que siga de maestra y se reciba de maestra. Muy poco. Es una de las cosas que acá en la universidad se está planteando, ¿no? Casi, o sea, yo, por ejemplo, estoy dando un curso ahora de matemática para chicas, claro, para chicas que van a ser maestras de primaria, y tengo una chica latina de 22 estudiantes, tengo una chica de apellido latino, no sé si habla español, y un poco más morochita, pero el resto son blancas, todas blancas, gringas, o sea, la diversidad es 0.000 nada. Y es una de las cosas que nuestro departamento se está replanteando mucho y está poniendo mucho énfasis en reclutar gente, un grupo mucho más diverso que represente a los estudiantes que van a dar, a los que van a enseñar después, porque ese es un gran problema también. O sea, el condado donde está la universidad es 70% afroamericano. Y yo no tengo ni uno, olvídate, uno, son todas mujeres, pero ni una estudiante afroamericana este año. O sea, que es... ¿La población es 70% afro? Sí, en este condado afroamericano, sí. O sea que esa es también una dinámica muy diferente entre Maryland y Arizona para nuestro estudio, por ejemplo, ¿no? No sabemos cómo se va a reflejar, todavía no analizamos nada, es súper incipiente, porque, bueno, les contamos un poquito, ¿quieres contar un poquito del contexto, las expectativas? Caro, Sí. levantó la mano, que seguramente quiere hacer una pregunta. Sí. No quería interrumpir, pero me generó la duda, porque ustedes por un lado dijeron, los estudiantes, los y las niñas, no son la primera generación, sino que ya tienen familias mexicanas dijiste 2 generaciones incluso, o sea que hay abuelos, ¿no? Hay abuelos, hay padres y hay niños y niñas, y entonces también entiendo que en esa generación, la generación anterior no logró hacer estudios que avancen tal vez de los obligatorios y de los primarios, porque no están teniendo ustedes estudiantes que se formen para ser futuros docentes dentro de... No, acá en Maryland las generaciones son muy nuevas. Eso, las generaciones es en Arizona. Entonces en Arizona sí hay maestras que son... Gracias. Entonces por eso los contextos son muy diferentes, muy diferentes. Acá la población de estudiantes inmigrantes es muy diversa, pero la población de los maestros no. Y allá no sé si es muy diverso, pero es muy latino y es muy inmigrante y están ya muy integrados en el tejido social, digamos, están todos muy mezclados. Era México eso, la parte de Arizona. Pero, y en ambos contextos, las escuelas tienen expectativas similares de los estudiantes y de las familias, y nosotros una de las propuestas es que
la expectativa tiende a ser como limitada, tiene que ser de una forma específica. Entonces, por ejemplo, la participación de las familias es asistir a una reunión, es buscar fondos para que la escuela reciba más dinero, es una expectativa de asistir a 2 o 3 eventos, etcétera. Pero nuestra propuesta es que la participación del papá tiene que ser mucho más amplia. Y también en el aspecto de los estudiantes dentro del aula, se espera que el alumno participe en inglés y entonces de alguna manera hay dos cosas. Una puede ser el idioma, pero hay que tener muy claro que no solo es el idioma, sino que también es la expectativa de quiénes son los estudiantes. Por ejemplo, tenemos estudiantes en la escuela que vienen de China, pero la expectativa inmediata es que estos estudiantes necesitan enriquecimiento porque vienen con un conocimiento más alto que los que vienen. A los niños todavía no lo conocen, pero ya esta expectativa. En cambio, cuando es un estudiante que viene de México, acaba de llegar, aún no lo conocen, pero la idea es, híjole, vamos a tratar de traerlo a que necesita como que remediar el Patri, pusiste a todos mudos. Sí, nos enmudeciste. Ahí está. Vos también estás muda. Nos Está callamos. muda. Ya nos callamos mejor. Bueno, Ahora se quedó como muda el ella. aspecto que queremos, es el aspecto que queremos trabajar. Claro, se entiende, no sé qué se cortó, pero digamos que siempre hay como una idea de que los estudiantes asiáticos van a ser buenísimos en matemática y los centroamericanos y los mexicanos y los latinos siempre van a estar por debajo del nivel. Aún sin conocerlos, hay todo como una dinámica social, ya un preconcepto muy fuerte de que los chinos y los coreanos van a necesitar como más trabajo en matemática, más avanzado y más así, y los otros. Entonces, lo que pasa muchas veces es que los ponen en niveles de matemática más bajos, les exigen menos, tienen expectativas mucho más bajas, y se genera, claro, es como una profecía autocumplida, ¿no? Menos les dan, menos esperan y menos avanzan los chicos también. Entonces hay todo como una dinámica muy perversa y ¿Eso en los 3 lugares, Caro? sí. Sí, No sé cómo será en Arizona, porque es más homogéneo, pero... Sí, eso es una de las cosas que estamos, bueno, ya llegaremos, pero estamos tratando de analizar dentro del salón de clase cómo participan los estudiantes, identificando a los estudiantes multilingües, cómo funciona. Pero claro, pensamos que Arizona y aquí será diferente, pero realmente no podemos decir, ¿verdad? Pero aquí en nuestro contexto en Maryland es muy marcado, es mucho más marcado. Sí. Sí, en Missouri también. Y en Missouri también, porque hay algunos estudiantes que son identificados como de clase social baja, de educación con los padres de menor educación formal, y entonces, por lo tanto, requieren ese apoyo. Entonces, bueno, entonces la idea un poco del proyecto es trabajar con las familias y con los maestros de la escuela y generar espacios en los que haya un cierto intercambio, ¿no? Espacios donde por un lado se conozcan mejor, y entonces como paliar un poco la barrera del lenguaje y todo eso. Aunque de los papás que tenemos en la escuela que estamos trabajando, solo hay una que no se siente muy cómoda en inglés, pero los otros más o menos hablan inglés bastante bien. Pero bueno, generar unos espacios donde haya un cierto intercambio, y también en estos espacios, sobre todo, estamos intentando, y eso es una de las cosas con las que yo más conflicto existencial tengo, porque voy y vuelvo todo el tiempo, es
estamos intentando pensar actividades de naturaleza matemática, pero en las que tengan, en las que el contexto les dé un cierto, como diría, como un cierto poder a los padres de que conozcan el contexto y que ellos puedan experimentar la matemática desde sus conocimientos informales, aunque sea, pero que puedan hacer matemática de una manera como de la que no, en la escuela no tienen oportunidades de hacer los chicos, por ejemplo, pero que los maestros puedan ver que los papás pueden hacer matemática, aunque no sea la matemática formal, pero que tienen conocimientos y tienen conocimientos de naturaleza matemática, y la idea sería en un futuro que esos conocimientos pudieran ser usados en el aula, cómo poder usar esos conocimientos que las familias tienen para recuperar eso y poder usar en el aula y poder, entonces, ese trabajo, esa como transposición didáctica de lo que es la matemática informal o los conocimientos que tienen las familias, y a veces no solamente matemáticos, sino transversales, valores y cosas que los papás le transmiten a los chicos, cómo eso puede ser recuperado en el aula para el trabajo en matemática. ¿Se entendió o hice todo un lío? No se entendió nada, ¿sí? No, yo creo haber entendido. Esa recuperación sucede a través de talleres que hacen juntos maestros y Sí. padres. Es eso. Claro, exacto. O sea, el modelo del proyecto es, tenemos a veces, o sea, tenemos distintos temas que ahora les vamos a contar, ¿no? Pero hacemos a veces talleres solo con los maestros, a veces solos con los papás, a veces con los papás y los chicos, y ellos trabajan en cosas matemáticas juntos, y a veces con los papás y los maestros. Entonces vamos como trabajando a distintos niveles. ¿Y los papás, cómo se sienten esto de ir a trabajar con los maestros? Esa escena, los papás con los maestros. ¿Querés contar? Bueno, pues estamos empezando ahora, de hecho el lunes tenemos nuestra segunda sesión y creo que a ambos les gusta, ha sido los talleres que más como Éxito. tenemos una respuesta más positiva. Es una oportunidad de establecer una relación y conocer a los maestros de manera claro, hay que tener cuidado, como decir, no poner a unos arriba de otro, ¿verdad? Si les preguntamos cuáles son los estándares, bueno, los maestros van a saber, o si qué saben tus niños, pues uno u otro, ¿no? Buscar momentos donde ellos pueden estar como iguales y participar en actividades que los maestros no van a ser expertos porque son maestros de matemáticas, pero los papás tampoco. Entonces, una manera de que juntos puedan aprender de unos de otros. Entonces, creo que en ese sentido disfrutan el conocerse, el hacer matemáticas juntos y poder pensar juntos cómo ayudar a sus estudiantes o a sus hijos, dependiendo del rol, ¿no? Claro, pero justamente esa es una de las partes que para mí es más interesante, pero también más difícil, buscar actividades en las que pueda haber como un equilibrio entre lo que saben los papás y lo que saben los maestros, y entonces buscar contextos que sean significativos para los papás y cosas en las que los papás se puedan sentir como cómodos haciendo cosas que tienen que ver con matemática, ¿no? Esa es la parte más... Pero, por ejemplo, para el taller del lunes... sí, decime. No, que te iba a preguntar cómo fueron convocados los maestros, con qué discurso, digamos, a qué se los convoca. Bueno, nosotros, un poco los maestros, el interés de los maestros, supongo, de participar es, o sea, ellos tienen en general, acá miden todo, todos son estándares y todos son testing y todo no sé qué, y entonces... Obviamente los chicos que están aprendiendo inglés como segunda lengua normalmente salen más bajos en los exámenes y para nosotros por este tipo de cosas que estábamos hablando, ¿no? Pero la escuela de alguna manera se tiene que hacer responsable de levantar esos estándares. Entonces, el trabajo con los maestros es ver que ellos puedan aprender o ayudarlos a que... O sea, el objetivo de los maestros es que esos chicos empiecen a ir mejor en la clase. Sí, es una capacitación. Claro, es como una capacitación. Lo que pasa es que nosotros no nos estamos enfocando en
darle más como clases de matemáticas y no sé qué, sino que lo que queremos es que los chicos mejoren porque mejore el entorno en el que están aprendiendo, ¿no? Que el entorno cambie en el sentido de que en vez de ser vistos como siempre en lo que les falta para ser un estudiante bueno, entonces, al revés, que sea que cambiar el entorno, en vez de cambiar a los chicos, cambiar el entorno para que los chicos puedan ser vistos como integrantes válidos y activos de esa comunidad matemática, en vez de estar excluidos. Entonces, ese es nuestro objetivo de alguna manera con el proyecto, que no es como darles más, machacarlos con más matemática y mandarlos a la Academia Kumon para que aprendan a sumar en 3 minutos, claro. Sí, Carmen, ¿vos Caro, querés una preguntar algo? pregunta. sí. Los padres valoran, a ver, no sé cómo preguntar, pero los padres tienen una valoración de los hijos como que sí son buenos en matemáticas, o sea, ¿cómo los ven los padres a los chicos en la escuela? Claro, esa es una pregunta súper interesante porque tenemos de todo De un todo. poco, sí, tenemos de todo. Y eso también es parte del trabajo de los padres. Los padres mismos se ven como muchas veces como, uy, no, esto es muy difícil, esto es muy, no, yo soy malísimo en matemáticas, y nosotros no, no digas eso. ¿Viste? Es una cosa que también le transmiten a los chicos. Entonces, parte del trabajo con los padres es que ellos puedan ver y reconocer sus capacidades matemáticas a pesar de no tener una formación formal en matemática o en la escuela, pero eso no quiere decir que no pueden pensar, que no pueden resolver problemas, que no pueden, tienen muchas capacidades y muchas habilidades que son a veces un poco informales, pero no por eso menos valiosas. Entonces, bueno, eso es parte del trabajo que hacemos con los papás también. Sí, algunas familias identifican que son muy buenos en matemáticas y otros que no tanto. Entonces, Claro. no. Sí, No, Juana y Sebastián, hay una mamá que es muy tímida en el proyecto y el nene todavía no le sacamos ni 3 palabras, pero es buenísimo en matemática, pero buenísimo. Piensa un montón y escribe. Bueno, Betty estuvo charlando con él y la verdad que el pibe es súper, súper bueno, está en 3er grado, pero es súper tímido, entonces no se ve mucho la capacidad que tiene y cómo resuelve los problemas y todo eso. Entonces, un poco el poder sacar eso a la luz, el poder hacerlo más visible es parte de lo que nosotros queremos hacer con el proyecto. Caro, Sí, yo me preguntaba, la reunión me da mucha curiosidad, la reunión, el trabajo con padres y maestros conjuntamente, de ustedes con padres y maestros, cómo se organizaba, eso, me daba como mucha curiosidad, esa interacción, qué papel jugaba cada uno, bueno. claro, eso. mira, ahora estamos planificando justo este lunes nos toca con padres y maestros y una de las actividades que yo estoy más entusiasmada en ver, a ver qué tal sale, es creamos un protocolo de preguntas y gran parte de la sesión del lunes va a ser que se entrevisten unos a otros. Entonces, de dónde sos, qué te gustaba en la escuela, qué haces los fines de semana, o sea, conocerse como de persona a persona. La otra vez estaba como parte de este proyecto, los de Arizona están más avanzados en el proyecto, que nosotros pudieron empezar antes, nosotros tuvimos muchísimas dificultades en reclutar escuelas y maestros y padres y todo, entonces empezamos re tarde, pero estaba mirando el video de esta actividad que hicieron en Arizona y fue lindísima, los papás y los maestros decían, wow, le preguntaba, ¿y qué les pareció esta actividad? ¿No? Y decía, es increíble como ver a los maestros como seres humanos, como personas de carne y hueso, que tienen un perrito, que tienen un sobrino, ¿entendés? Entonces, me pareció genial. Fue una actividad súper rica, estaba mirando las grabaciones de algunos de los grupos y
las conversaciones fueron súper, súper interesantes, súper ¿Y interesantes. no pensaron en extenderlo a todos, de inmigrantes y no inmigrantes, una cosa así? No. Eso estaría genial, eso estaría genial. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos concentradas en algún lugar hay que hacer un recorte, pero digamos, esto podría, imagínate, tenemos 5 maestros y 5 papás, o sea, esto es nada, una cosita así, y estamos de laburo hasta a morir. Entonces, supuestamente el año que viene vamos a trabajar con 3 a 5 escuelas, intentar hacer algo un poco más grande, pero bueno, o sea, en mis sueños esto podría hacerse en todas las escuelas y podría ser como una cosa, pero claro, eso no sucede nunca, como ustedes ya saben. Nunca hay plata, te dan un subsidio, tenés para 4 años y chao, se murió todo. Todo ese trabajo tan lindo que hiciste se terminó, ¿viste? Nunca hay continuidad en ese sentido. Es un poco la parte difícil de hacer investigación y tener este tipo de proyectos. Pero bueno, ¿qué más? Y En también, algún momento Cantidad. habías dicho que, y me pareció que ibas a decir que te genera como muchas dudas, me pareció que ibas a avanzar para ahí, qué actividades matemáticas pensaron para maestros y padres, no sé si ibas a avanzar por ahí, después se fue a otro lado la conversación. Bueno, esa es una de las cosas que para mí es como más difícil y más siempre discutimos con Betty, ¿no? Por ejemplo, en Arizona hicieron una actividad, ¿cuál era? La de folclórico. Claro, por ejemplo, hicieron una actividad que tenía que ver con coser, porque tienen unos trajes típicos de allá, que son unas polleras como circulares, donde les ponen tiras, entonces hay todo una geometría, entonces la gente que cose entiende cómo cortar y cómo medir y cómo hacer, entonces hicieron una actividad con las polleras y dice que salió fantástica, porque las mamás que cosen tienen conocimiento de cómo doblar, de dónde cortar, de cuánto, si va a ser muy largo, si va a ser muy corto, aunque sea un conocimiento como más informal. Ese video todavía no lo vi, pero nos estaban contando que salió muy lindo. Entonces, por ejemplo, ese es un contexto en el que, perdón, no sé qué, en un contexto en que la matemática, o sea, los maestros no sabían necesariamente resolver el problema, cuánta cinta tienen que cortar para todo el borde y no sé qué necesariamente en el momento, tienen que resolverlo, tienen que ponerse, y los papás tienen un conocimiento del contexto que les permite resolver y les permite darse cuenta de muchas cosas que a lo mejor los maestros no, entonces como que equilibra un poco la balanza en ese sentido. A mí en este contexto donde nuestra población es tan diversa, me está costando mucho pensar en contextos en el que, porque tenemos 2 mamás que son africanas, una mamá que es nacida acá de padre guatemalteco y madre salvadoreña, una mamá que es mexicana, un papá que nació acá pero se crió en Chile y volvió. Entonces, como no hay una cultura común de los papás tampoco. Entonces, eso me está costando mucho más, de buscar un contexto en el que los papás puedan sentirse como todos más cómodos, pero bueno, estamos buscando cosas que tienen que ver con a lo mejor con cosas más de afuera de la escuela, cosas que los papás hagan y cosas que los papás, en los que ellos puedan pensar la situación, aunque a lo mejor no pueden poner una ecuación y resolverla. Pero que al mismo tiempo resulte algo interesante para los maestros, que no sea una matemática que no tienen que pensar nada. Y eso para mí es lo que lo hace bien difícil, buscar ese equilibrio, pero bueno, en eso estamos. Vamos a ver. Claro, la condición de que sea un problema en contexto, esa está totalmente dada. No se plantean por ahí pensar un problema que no sea en contexto, pero que les permita a todos jugar o hacer alguna cosa. Justamente la actividad matemática que estamos planteando para este lunes
como eso nos estamos rompiendo la cabeza de una manera terrible, dijimos, bueno, vamos a hacer algo un poco diferente, vamos a probar, estamos experimentando total, o sea, puede salir una cagada, uy, está grabando, bueno, puede salir cualquier cosa el lunes. Pero una de las cosas que estamos planificando es una actividad con figuras geométricas, que las tenemos acá, estábamos mirando ahí las figuras geométricas y eso, pero en el que tienen que formar una cierta figura y cada cual tiene una pista, tiene parte de la información que vamos a dar en inglés y en español. Entonces, el equipo tiene que armar una cierta figura con estas fichitas, ¿no? Pero no lo puede hacer uno solo. Cada cual tiene parte de la información de cómo se arma esta figura y entonces entre todos tienen que armar algo juntos. Entonces, ver cómo eso, ver si es, cómo es la cuestión de la participación en una situación así, en la que cada cual tiene una parte del problema. Entonces, pasamos de pensar mucho en el contexto a... porque la idea del contexto es que el contexto tiene que ser auténtico y la matemática tiene que ser auténtica, y eso es muy difícil. Yo lo estoy encontrando muy difícil. Igual seguimos pensando y todo, ¿no? Me parece que es un desafío buenísimo, pero está bien difícil. Entonces pensamos, vamos a probar algo más matemático donde intentemos que la interacción, la participación sea auténtica. Entonces, o sea, equilibrada. No sé si eso contesta tu pregunta, Carmen. Si tenés ideas, bienvenida. Cuando vos decís una pregunta, pero eso lo deciden ustedes o viene de afuera del proyecto, ¿no? Lo deciden ustedes. Sí, nosotros, por eso. No, porque Carmen, me pareció que vos preguntabas si era una condición ya dada que no se podía modificar. Yo entendí ya dada, que tomada por ellos, pero Caro la puso al principio sobre la mesa, que estaban pensando situaciones en contexto. Por eso le pregunté si eso era negociable frente a una realidad, como estás diciendo vos, donde en realidad no hay muchos contextos compartidos, porque por ahí el contexto de vida o de cultura de la mujer africana es bastante diferente del mexicano, entonces buscar unas polleras, no te vas a encontrar las polleras para todos, como por claro. eso pensaba. En Arizona tienen muchas más cultura compartida, entonces hicieron otra actividad que tenía que ver con hacer calaveritas para el Día de los Muertos, con azúcar y no sé qué, entonces cuestiones de recetas, pero las mamás las hacen, entonces sentían, o sea, pueden estimar, pueden saber cuántas calaveritas hacen con tanta azúcar y con tanta cosa, es como que, ¿entendés? Y acá tenemos una mamá mexicana, el resto no. Yo en la vida había visto las calaveritas del Día de los Muertos. Entonces, como que es más, se me hace que para nosotros es más difícil buscar una base así más compartida. Pero la apuesta sería para ver los criterios, ¿no? Porque estoy pensando, o sea, quiero recortar una frase que dijiste al pasar, pero a mí me resuena mucho y me la quedo pensando mucho, que es, la idea no es operar sobre los chicos, sino la idea es crear un entorno diferente del que, a partir del trabajo con padres, chicos y maestros, donde las apuestas sean distintas, no donde yo le doy al pibe, lo llevo a clase, a la clase de al lado para reforzar, o sea, no están apuntadas digamos, como criterio, a ver si estoy entendiendo bien, digamos, la cosa más típica de un chico con dificultad, bueno, está en la clase, pero a la vez lo saco y le doy, con distintas estrategias, pero es como que refuerzo más o menos lo mismo que se está haciendo para todos, con horas de trabajo, con más interacción personal, pero lo mismo. O distinto, pero con el mismo formato. Ponerle que pero sea siempre hay que darle, siempre mismo. le falta al pibe, siempre hay que darle más porque le falta, siempre acá, lo ponen. Acá el criterio es otro, el criterio es que se modifique todo el entorno. Exactamente. Tratar de cambiar la mentalidad,
para no ver a esos chicos como que siempre les falta, sino, por ejemplo, nosotros que trabajamos con familias multilingües porque pensamos que el ser bilingüe y el ser multilingüe es un valor añadido, no es un defecto, una cosa que te falta, es algo que te ¿entendés? Que es mucho mejor que saber un solo idioma. Entonces, pero en la escuela son siempre vistos como deficitarios. Esta población siempre es vista como deficitaria. Ahora, cuando más allá de que encuentres el problema o no lo o todavía no lo hayas encontrado, el criterio para el taller de maestros y padres es que los dos puedan hacer y que hagan cosas por ahí, que hagan cosas distintas, pero los dos juntos sobre lo mismo. Esa es la idea. Claro. Sí, en los talleres conjuntos. Después tenemos talleres con maestros por un lado, talleres con padres por otro lado. Entonces, ahí como que hacemos cosas por ahí más específicas para cada uno. Pero... Por lo que vos decís de la escena de ese taller con maestros y padres, que me encanta también, me imagino que lo que están buscando, que por ahí se logra resolviendo un problema de matemática todos juntos o haciendo otra cosa, no lo sé, es que se empiecen a reconocer mutuamente, más que a conocer, a reconocer y a valorar, porque por ahí también para los maestros es una caja negra el hogar de ese chico, como algo raro, no sé qué, y también conocer a los padres es ver que están ahí, que están más cercanos que lo que ellos querían, por ahí también sacarle un poco de miedo a qué será esa familia africana o lo que fuera, y de los padres también verlos a los maestros que no son los rubios engreídos o no sé qué, sino que por ahí tienen cosas en común. O sea, me pareció que lo que estaban buscando, que puede ser resolviendo un problema matemático, es buscar que ahí hay cosas en común entre esos padres y ese maestro, y desde esas cosas en común sería el ambiente más protegido para los chicos. Me parece entender que un poco ese ambiente más protegido para los chicos tendría que ver con que los distintos adultos, en este caso los padres y los maestros, armen también como una red y tejan puentes, y esos talleres sería para armar eso un poco. Exacto. Así sería. Exacto. Sí, eso es una de las partes más importantes, ¿no? El establecer esa relación. Por eso yo estoy muy ilusionada con esta actividad de hacer las entrevistas. Si es que está muy oscuro o está muy claro, no sé. Bueno, aprovecho mientras Caro está eso para decirle a los colegas que están ahí, pero que están callados y por ahí están sin cámara, que pregunten, que hablen, que pongan en el chat, que extendamos la palabra aprovechando el espacio bien informal y amigable que generaron Caro y Beatriz. No se queden callados. Aliento. Si quieren quedarse callados, quédense, pero aliento a que... Sí, la participación es uno de nuestros ejes fundamentales de este proyecto, ver quién participa, cómo hacer que todos participen, así que muchachos, ayuden. Ve tú. Voy con una pregunta que para mí es un clásico. Creo que siempre que tengo que pensar en algo, lo que sea, pienso cómo lo pensaron otros antes. Y si bien la problemática de ustedes tiene unas características muy especiales y definidas, hay experiencias de inclusión llevadas adelante por distintos países que están afrontando la creciente llegada, y sobre todo, por ejemplo, ahora en países de Europa que están recibiendo fuerte inmigración, no solo de África, sino también de países diezmados por la guerra, y que se enfrentan con problemas que tienen que ver con el problema del lenguaje, y también detrás de eso, porque no siempre acompaña, la cuestión de las enormes diferencias culturales, éticas, de principios. Me pregunto si han visto si han recorrido algo, si han visto algo. Yo recuerdo hace poco que ya en el ICME había un grupo estudiando la multiculturalidad y la enseñanza de la matemática. No recuerdo muchos datos, pero así como me viene como un título,
Y de países, recuerdo como Bélgica, pensando eso. Y hasta ahí llego, ya no me acuerdo más por qué tampoco. Pero me pregunto esto, si ustedes han pasado por considerar otras instancias, otras experiencias, ¿hay algo que les haya hecho foco? De trabajar con chicos de distintas culturas y eso. Otros investigadores o en otros países, o sea, otros investigadores que trabajan con una situación similar. Claro, eso. Otros investigadores que desarrollan un tema de la educación matemática, no sé cuán similar a esto, porque yo insisto, ¿no? La situación de ustedes tiene una determinada particularidad y a lo mejor no encaja, pero creo que parte de lo que dijeron es parte de otras experiencias que están ocurriendo, sobre todo estas que digo, en Europa frente a una nueva necesidad de diversidad y cómo se afrontan. No tengo el tema en la cabeza, pero me vino así una cosa en el ICME de estar viendo el tema de la multiculturalidad. Sí, yo sé que una de las investigadoras en el proyecto de Arizona, ella es como alguien que ha trabajado esto ya por décadas, la participación de familias, y ella tiene colaboradoras muy cercanas, por ejemplo, en España, que ella es originariamente de España, y comparando situaciones, claro, el contexto enriquece y llega a ser diferente, pero compara también la idea de poblaciones migrantes que hablan otro idioma que el idioma dominante del lugar, y también en Nueva Zelanda ella tiene colaboraciones del mismo, y claro, hay situaciones o conexiones como la marginalización o el posicionamiento de los estudiantes, pero también hay grandes diferencias por la diferencia histórica y cultural del momento. Entonces eso es lo que lo hace rico, pero sin duda hay gente que hace este trabajo en otros países, sí. Acá Patri, que no soy yo ni Patri García, otra Patri, pregunta, me gustaría saber algunas de las propuestas que ponen en juego en los talleres con padres. A ver, ¿qué hicimos la otra vez? De las actividades que hicimos con los papás. Bueno, avancen con lo que tengan pensado y después en todo caso... No, pero, por ejemplo, la otra vez estuvo muy lindo porque hicimos unos problemitas en contexto sencillos matemáticamente, ¿no? Pero no sé cómo era. Alguien va a comprar algo y tiene $102 y gasta 57, ¿cuál es el vuelto? O sea, era un problema súper sencillo. Pero la idea con las mamás teníamos 3 mamás ese día, era resolver el problema de muchas maneras que se les ocurra, cómo lo pueden hacer mentalmente, como le dijimos, sin papel, sin lápiz, sin calculadora, mentalmente, cómo calculan eso, cómo saben qué vuelto les dan. Y fue muy interesante porque a lo primero que fueron las mamás es a representar visualmente el algoritmo y tachar y llevarse y no sé qué, y empezar, o sea, sí, o sea, hacer lo que hubiesen hecho en un papel, imaginándoselo en el aire, hasta que las pudimos sacar de ahí y y después trajimos manipulativos y material concreto y qué sé yo, y entonces ahí empezaron a conectar, por ejemplo, como dar el cambio, ¿no? 57, 58, 59, 60, 70, 80, 90, 100 y 102. Y cómo empezaron a poder, otra mamá empezó a pensar, empezaron a desarrollar estrategias que ellas nunca las desarrollan porque están acostumbradas, aprendieron de chiquitas el algoritmo, eso es, la matemática es el algoritmo, y hasta ahí, ¿no? Entonces, la otra mamá fue muy interesante porque empezó a pensar, si hubieses gastado 50, de 100 te devolvería 50, pero gastaste 57, entonces te tengo que devolver menos, y empezó a hacer todo un juego con los números de compensación y de no sé qué, hasta que me dio finalmente los 45 devuelto, pero hizo todo un trabajo que ella misma no se veía al principio haciendo ese tipo de trabajo y de relaciones matemáticas entre los números y eso.
Ella simplemente iba al algoritmo y estaba, pero así como emperrada en hacer el algoritmo de cualquier manera, pero siempre el algoritmo. Entonces fue muy interesante ver cómo sacarlas de esa matemática tan como basada en los procedimientos y empezar, porque una de las cosas que para nosotros, por ejemplo, en los talleres con los papás, una de las cosas que queremos trabajar y que sabemos que los papás lo han dicho, y eso es que no entienden la manera que los chicos están aprendiendo matemática ahora. Entonces eso también, además con el tema de la pandemia, que los chicos estaban en casa y los papás tenían que ayudar tanto y todas estas cosas, ¿viste? Los papás se sienten que ellos no saben y que ellos no pueden ayudar, porque además lo que ellos saben, que es el algoritmo, no vale ahora, tienen que resolver de todas estas otras maneras diferentes que no entienden. Y no, para mí, es como que ellos no se dan cuenta que ellos también tienen esas estrategias disponibles, porque ellos también pueden pensar en esas cosas, pero no se dan el espacio, nunca se animaron a salir de ese algoritmo. Entonces, ¿Pero eso es distinto con los no inmigrantes? Claro. no, es una cuestión más No, generacional. digo, porque lo que vos contás es un clásico. Acá Yo es aprendí, moneda empecé, corriente. Digo, que los Total. padres protesten porque no entienden los procedimientos alternativos de los chicos, es el pan nuestro de cada día, en todos Total. los sectores. es totalmente generacional, pero aparte, los papás inmigrantes a veces saben algoritmos diferentes de los que se enseñan acá, y eso es una adicional al saber el algoritmo. Ni siquiera el algoritmo sirve, que ya es el colmo. Está bien, tu algoritmo, o sea, nosotros tenemos, digamos, citas de maestros de otros proyectos que dicen, sí, muy bien, lo que te enseña el algoritmo que te enseñó tu papá es en casa, pero acá lo hacemos de esta manera, ¿entendés? Entonces es una cosa muy fuerte en ese sentido. Sí, Carmen. Sí, un poquito con más detalle esa escena que contaste recién, de que les dieron el problema de cambio, de vuelto, y que las mamás trataban de representarse el algoritmo en la cabeza, y vos decís, y nosotras tratábamos de sacarlos. Y en esa escena, ¿dónde están los maestros? O sea, la pregunta es, ¿cómo se da la interacción entre maestros y padres frente a esta situación? Los maestros... No, ese era un taller solo con padres. Ah, bueno, ok. Claro. Pero es interesante porque en una conversación, o sea, una de las actividades son hacer matemáticas, pero otra es hablar sobre el aprendizaje de los niños. Y en un momento, una de las maestras, una de las mamás decía, yo me siento muy frustrada con tantas estrategias. Y la maestra dijo, bueno, yo también me siento, porque para ellos también todas estas estrategias son nuevas. Y dice, yo también me siento nueva, para mí también son nuevas. Entonces fue un momento donde realmente ellas conectaron y dijeron, sí, realmente la propuesta educativa me pone a los dos, a la madre y a la maestra, como en una situación nueva. Claro, la maestra tiene más recursos y es su responsabilidad de entenderlo, pero fue interesante que ambas tenían la misma perspectiva de todas estas estrategias son muy confusas. Claro, porque cuando hicimos el taller conjunto también trajimos distintas citas de otro proyecto de padres y de maestros en relación a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las citas era esta, ¿no? Un maestro que decía, el algoritmo que te enseña tu mamá en tu casa, acá hacemos este. Pues había otras citas de maestros que decían, ah, qué interesante ese algoritmo, a ver, mostrame cómo lo hacen en tu casa y mostrarle a tus compañeros. Y había otras mamás que decían, o sea, y entonces todos los papás y los maestros tenían que leer todas esas citas y comentar, o sea, reaccionar a eso. Entonces esa fue una de las reacciones, ¿no? Que los papás y los maestros, no sé cómo es en Argentina ahora, pero acá hay toda una onda de que para salirse del algoritmo ahora enseñamos, o sea, hay como muchas estrategias, pero entonces enseñan, el lunes hacemos la estrategia de compensar, el martes la estrategia de sumar uno y restarle no sé qué, el miércoles hacemos la estrategia de la línea, de la recta numérica, entonces es un desastre, porque las estrategias no vienen de los pibes, no surgen como producto de un trabajo de los pibes, de un razonamiento, sino que ahora es una tras otra 50 estrategias, ¿entendés?
para no hacer solo la del algoritmo. Entonces nos vamos de acá a allá y nadie entiende nada otra vez. Entonces ese es el problema de ahora, es ese, el que dice Betty. No sé cómo es en Argentina ahora. Estás muda, Patrick. Me parece que poner a discutir entre padres y maestros ese punto, ¿para qué las estrategias alternativas? ¿De dónde salen? ¿Qué vínculo tienen con las personales, con las convencionales? ¿Si se van a dar o no se van a dar? ¿Si conviene darlas? ¿Si sirve darlas? ¿Si no sirve darlas? Todo ese paquete que es también con muchos elementos para discutir, me parece interesante ponerlo, así como ustedes pusieron, ponerlo como asunto de discusión, entre ellos y con ustedes, ¿no? Pero, porque, digamos, también es un modo de construir ese sentido, porque esto que vos contás, de que enseñan el lunes una cosa y el martes, que no es que acá pasa eso, pero no me sorprende si lo encuentro. Puede ser que en algún lado pase. Como también pasa que no, que los chicos hacen y después van acercándose a lo convencional, como también pasa que hacen estrategias personales y un día la maestra dice, bueno, hoy se acabó, se hace así. O sea, lo que pasa acá es muy diverso. No, por ahí otra cosa que pasa acá a veces es que se algoritmiza un procedimiento que surgió, pero que se algoritmiza para todos, y es ese el procedimiento a hacer. Y ya no es el algoritmo cultural, estándar, pero es otro algoritmo que terminan haciendo como el único a hacer. Eso todavía estamos un poco luchando contra esa idea. Claro. Entonces, a mí, ponerlo como tema, con las hojas de los chicos, y discutir en conjunto, y discutir el sentido que eso tiene, y para qué se lo damos o para qué no se lo damos, y si lo enseñamos o no lo enseñamos, si hacemos puente con lo convencional o no hacemos, todo eso, discutirlo juntos, padres y maestros, me resulta, en principio, apuesto a que eso tiene que ser rico. Sí, porque aparte es un punto de encuentro, porque es una cosa que por ahí los padres se quejan y los maestros se quejan y nadie sabe que en el fondo están de acuerdo. Yo creo que, digamos, en la pandemia, para ir estableciendo algunos puentes con cosas que pasan, pero que también pasaron en pandemia. En pandemia se pasó de todo, pero una de las cosas, digamos, dentro de, recortando el universo de maestros que se súper comprometieron con los chicos en sostener la escolaridad, los padres pedían ayuda para explicarle a los chicos. En primaria eso pasó muchísimo. Claro. Y ahí se armó una comunidad. Un equipo. Claro. Una comunidad, digamos, donde había espacio para una colaboración, porque padres necesitaban de maestros y maestros necesitaban de padres, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, y uno se pregunta, ¿eso es un germen? ¿Eso puede continuar? Obviamente se necesitan condiciones para que continúe. Pero en ese contexto, una gente de una escuela de Lago Puelo contó que hicieron talleres padres y maestros, no, padres y chicos con los maestros, y los padres le enseñaban a los chicos los algoritmos convencionales, y los chicos le enseñaban a los padres lo que ellos hacen en la escuela. ¡Ah, qué lindo! Me encantó. Y eso, después tengo un pequeño escritito de eso, muy, muy breve, relatado por los maestros, muy, muy breve, pero a mí me pareció en la línea de qué tiene el otro para ofrecer. Cuando vos cuando vos planteás lo de, vuelvo a maestros y padres, que lo hagan, bueno, lo hacen juntos. ¿Y qué tiene uno para pasarle al otro como para hacer de eso una genuina colaboración, ¿no? A mí me parece que ahí hay un criterio interesante para buscar. Exacto. Ese es el espíritu de este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los espacios donde unos pueden aprender de los otros? O sea, y estamos centrados un poco en la matemática, pero más allá de la matemática, ¿no? Es como espacios de colaboración. A mí me surge ahora... Ah, perdón.
No, está bien. No, dale, que yo ya hablé mucho, hablamos, Patricia. No, igual, son como, trataba también de imaginarme esas reuniones, ustedes cuando decían al principio, hay 5 más, capaz que lo dijeron, eran 5, dijeron, pero no son 5, fue un número al azar, no importa el número, pero son de una misma escuela, los maestros, Sí, y los grupos se van armando por escuela, o sea, y también los papás son los papás de esos chicos. sí, exacto. Los Claro, chicos porque- son papás de chicos que están en las aulas Claro. de esos maestros. La intervención es por escuela. Sí, solo tenemos una escuela este Por año. ahora están con Costó una, sí. muchísimo. Por ahora van con una, eso, trataba Una de armarme la escuela escena. una escuela en cada estado. Entonces, en proyecto general tenemos 3 escuelas y el próximo año serían Ah. 3 escuelas en cada estado, digamos. Y en cada escuela, cada escuela están ustedes como coordinando En el una espacio. escuela. Sí, no, Son no 3 sé en cómo vamos cada. a hacer, pero sí. Estaríamos nosotros, o sea, es como una actividad extraescolar, digamos, después de la escuela, estamos en la biblioteca de la escuela y Sí. hacemos los talleres, entonces los papás van a buscar a los chicos y se quedan, Ujú. como una actividad extraescolar. Carmen. A mí, ese asunto que me imagino totalmente de padres y maestros un poco, no, los padres un poco extraños de la matemática como la están aprendiendo ahora, y ahí contaste que hasta un maestro, claramente pienso que extenderla a todos los padres estaría buenísimo, porque también pienso que esta situación de valoración o negativa o un prejuicio acerca de los chicos inmigrantes, sino tiene que ver también con los otros padres. O sea, nada, ya sé que tiene mucho trabajo, pero me sigo preguntando, sí, ya sé Ella que me te vas a quiere decir dar que más, ya con los inmigrantes solo tiene mucho trabajo, te conozco, Carolina Knapp, pero Sí. la verdad que se me aparece cada vez más que sería buenísimo que en alguna reunión del año estén los otros padres también. Y Claro. haya también un mutuo reconocimiento entre padres y no una Claro, separación. porque también entre hay un padres. desequilibrio entre los Claro. padres de acá y los Claro. padres inmigrantes. Claro, Hay claro. mucha marginalización de las familias en general. dentro Claro, de la por escuela. eso. Claro, y con los chicos, ¿qué pasa? Y a veces hacemos talleres entre padres y chicos y trabajan en cosas de matemáticas y discuten y presentan y está bien interesante porque parte de, ¿quieres hablar del marco teórico un poquito? Sí. Bueno, yo iba a decir, aparte estamos observando los salones de clase, entonces por un lado estamos tratando de entender el contexto dentro del salón de clase, como preguntaban. Lo mismo pasa en un estado que en otro, donde son más marginalizados, entonces no sabemos. Entonces esa es la parte donde estamos tratando de ver en el salón de clase cómo es la participación en los diferentes estados cuando son estudiantes multilingües. Por ejemplo, en Arizona es bien difícil identificar cuáles son los estudiantes multilingües. Acá es más fácil porque hay una diferencia, como un contraste cultural y social, pero eso es como la parte donde, aparte de que a veces vienen a los talleres y hacen matemáticas juntos y podemos ver cómo participan y también cambiar el chip de que ser bilingüe es un déficit, porque en la escuela son etiquetados como que son estudiantes que aprenden como inglés como segundo idioma, ¿no? Pero es como que estás aprendiendo inglés y nosotros tratamos de intencionadamente cambiar, como ustedes son un grupo de estudiantes que tienen un extra, un plus, porque saben 2 idiomas. Entonces, y hacen matemáticas en 2 idiomas y pueden explicar como ellos quieran, ¿no? Valorando esa idea. Entonces, eso era como un poco de lo que los estudiantes hacemos, pero sí nuestro enfoque es más trabajar con maestros y los, no tanto con los niños, pero más con los papás y los maestros, porque ellos son los que están con los niños. Pero bueno, sí los incluimos. Claro. Una de las cosas que queremos observar en los talleres cuando traemos a los papás y a los niños es
o sea, parte de nuestro marco teórico, una gran parte del marco teórico es toda esta teoría de revalorizar y de valorar los conocimientos que vienen de las familias de afuera de la escuela, ¿no? Esa es una gran parte del marco teórico. Y otra es lo que llaman acá positioning theory, que es como teoría del posicionamiento, una cosa así. Y entonces esa es la otra parte que queremos trabajar con los papás y con los maestros, es cómo posicionan a estos chicos dentro del aula y fuera del aula en relación al trabajo en matemática. Es decir, si el papá, por ejemplo, le dice, uy, no, esto es re difícil y yo nunca supe hacer eso y no sé qué, entonces ya lo pone al pibe en una posición de que esto no es para nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces no lo pone en una posición de que hacemos matemática. O cómo el maestro trabaja, cómo es el entorno dentro del aula, por ejemplo, el maestro le hace una pregunta a uno de los chicos y el pibe se traba o tarda un rato en contestar y el maestro dice, bueno, no te preocupes, y pasa a otro estudiante. ¿Cómo lo posiciona a ese pibe en relación a la posibilidad de dar una respuesta? No pudiste, se terminó, ¿entendés? No es como, a ver, ¿qué pensaste? Mostrame, o lee de tu papel, o querés hacer un dibujo en el pizarrón, querés mostrar de otra manera, o sea, ofrecer herramientas para que pueda mostrar su conocimiento, o decir, no pudiste decir esta oración, y entonces pasa al siguiente. O sea, cómo esos chicos están posicionados por el entorno, por los maestros, por los padres, en relación a la capacidad de hacer matemática, ¿no? A la posibilidad de hacer matemática. ¿Se entiende un poco Entonces, en los talleres que hacemos con padres y chicos, también queremos ver cómo los papás trabajan con los chicos y cómo se manifiesta esa dinámica un poco, ¿no? Del trabajo entre papás. En el sentido de cuánto alientan los papás a los chicos, en ese sentido. Sí, si los animan, si colaboran, si les dicen esto es muy difícil, o sea, de qué manera eso se manifiesta, ¿no? Positiva o negativamente, no sé, pero, o sea, nuestra idea es transformarlo en algo positivo, que aunque los papás no se sientan, primero que los papás se vean como capaces de hacer matemática ellos, y eso transmitírselo también a los chicos. Claro, vos al principio nombraste como distintas disciplinas que intervienen en el proyecto. Nombraste, la anoté por algún lado, pero por supuesto no sé dónde. Sí, hay lingüistas de lingüística aplicada y gente de políticas educativas y gente de matemática educativa, más que nada. ¿Cómo interactúan? ¿Qué papel tienen las otras disciplinas en las cosas que van haciendo o en los análisis? Contarnos un poco eso, que estamos a la búsqueda del funcionamiento interdisciplinario. Betty es la jefa general del proyecto. Claro. Bueno, la verdad es que somos un grupo multidisciplinario de tres universidades y lo que buscábamos era que tuviéramos diferentes especialidades. Entonces, en todos los lugares tenemos gente que obviamente tiene el área de matemática educativa, pero buscábamos gente que tuviera especialidad en lenguaje, porque mucho del análisis de cómo un padre o un maestro y el niño establecen relaciones es en el lenguaje o en el discurso. Entonces, obviamente los lingüistas nos ayudan a analizar desde el punto de vista del discurso qué es lo que está pasando, dependiendo de cómo dependiendo de cómo digo yo algo, la identidad que le estoy dando a esa persona. Entonces, ellos nos ayudan en ese análisis profundo del lenguaje, de identificar situaciones donde hay, por ejemplo, inclusión o exclusión,
de un niño o participación en diferentes momentos. Entonces, en el salón de clase, en los talleres, y complementando con entrevistas. Y bueno, en la política educativa, pienso yo que nos ayuda mucho, es una persona que tiene mucha estudio del el contexto, entonces nos ayuda a ver cómo el contexto se ve reflejado en los espacios en concreto, ¿no? Entonces, de esa manera me parece que esas son las tres áreas y la forma en que trabajamos. Ustedes, por ejemplo, esto que analizan los lingüistas, que analizan videos, analizan o van a la... Sí. ¿Ustedes graban los talleres y graban clases con las clases donde Sí. están los chicos también? Sí, la profesora que trabaja con nosotros, que la que es lingüista, es la que está haciendo las observaciones de aula, la que va con la cámara y graba. Y después ¿van a analizar juntas las clases o van a analizar cada una? Espero que sí, espero que me sí. parece como metodológicamente importante para el tema de las miradas. Sí. Sí, porque nosotros desde la perspectiva como matemática educativa vemos unas cosas que son importantes para la disciplina, ¿no? Y ella como discurso y como una lingüista que está especializada en educación bilingüe, estudiantes, ella nota otras cosas, entonces es de hecho, muy interesante comparar el análisis. Una pregunta que me surge ahora, esos análisis de las clases, con esas miradas de distintas dimensiones, ¿cómo aportan o cómo influyen, cómo entran en la preparación de las acciones? A ver, ¿se entiende lo que digo? Ustedes hacen acciones, sí. Padres solos, padres y maestros, padres con niños, entendí que son distintas acciones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo entran esos análisis? Con un ejemplo, no te estoy pidiendo algo teórico, por ahí si querés con un ejemplo. Esos análisis de las clases, ¿cómo aportan a armar estas acciones? ¿O cómo sirven para establecer al menos criterios para armar las acciones? Bueno, todavía no tuvimos mucho tiempo de analizar nada, estamos... El modelo antes, o sea, sin considerar la pandemia, era que íbamos a hacer todas las entrevistas y observaciones y de ahí luego empezar los talleres. Hemos tenido que un poco hacer todo a la vez para poder hacer algo en este año escolar. Entonces, estamos como que aprendiendo al mismo tiempo que entrevistamos, pero digamos, por ejemplo, yo hice una entrevista y la maestra hacía una dualidad entre en esta escuela tenemos estudiantes que hablan otros idiomas y los estudiantes que hablan español. Y lo que les comentaba, los estudiantes que hablan otros idiomas como un recurso y los estudiantes como que hablan español como algo un déficit. Entonces, para mí era en nuestra planeación, cómo podemos crear experiencias que contradigan o que le ayuden a posicionar a todas las familias como recurso y no solo a ciertas familias. Entonces, de alguna manera, tomamos datos de lo que nos dicen o de las observaciones para incluir en los talleres. Y bueno, también tenemos un segundo año, entonces estamos tratando de aprender este año y el siguiente año, en el verano, hacer toda esta planeación, revisar lo que vimos en las clases y lo que hicimos en los talleres para poder hacer la planeación del segundo año. Entonces, son dos oportunidades de aprendizaje. Claro, idealmente hubiésemos espaciado más los talleres y hubiésemos tenido más tiempo de ver cosas y eso. Ahora, como empezamos súper tarde, tendríamos que haber empezado en agosto, pero teníamos una escuela que había dicho que sí, y después a último momento dijeron, no, hay demasiadas cosas con la pandemia, no damos más, estamos hasta arriba, no. Entonces nos recolgaron, y entonces tuvimos que salir otra vez a hablar con escuelas y qué sé yo, y en este año de pandemia la verdad es que los maestros están, o sea, ya tienen tantas cosas a las que atender, que es como demasiado. Entonces, bueno, al final conseguimos esta escuela y empezamos a trabajar, pero claro, ya se nos superpone todo, los talleres, la recolección de datos, el análisis, y
no tuvimos tiempo de hacer lo que vos decís, Carmen, que hubiese sido lo ideal, digamos. Pero bueno, en verano vamos a hacer, tenemos planeado hacer, o sea, revisar todo y repensar y analizar para poder planificar, que eso informe nuestra planificación del año que viene, perdón. ¿La escuela reconoce el problema como problema o tuvieron que martillar para entrar? Digo, porque ese es un tema, ¿no? O sea, Claro. ¿a qué escuela entra uno? Si es que la puede elegir, digo, ahí nosotros compartimos, nosotros entramos a escuelas, nosotros acá en las primarias en las que estamos trabajando, a escuelas que nos quieren. Claro. O sea, lo ponemos como condición. Digo, no es que vamos y preguntamos, ustedes nos quieren, pero, pero digamos, se necesita que haya un reconocimiento del problema institucional, ¿no? Eso como para que ustedes están haciendo un abordaje así como más totalizador, pero que está adentro de una institución. Y sí. Mira, fue súper difícil. Y, o sea, esta escuela es una escuela que bueno, es una escuela buena, digamos, tiene la escuela, a ver, yo creo que, o sea, el tema de que los estudiantes, sobre todo los estudiantes latinos, inmigrantes, no alcanzan los logros académicos deseados, eso es un problema generalizado, digamos. En general, yo siento que las maestras... Pero es un problema generalizado, perdón una pregunta, Sí. ¿que molesta o que está naturalizado? Las dos. Las dos cosas. Las dos. Lo ven como dado, como que los estudiantes van a... Sí. Sí. O sea, están como, ya saben que les va a ir mal, ¿entendés? Ya es la profecía autocumplida por un lado, por otro lado, las escuelas, acá, digamos, el Estado, el condado, eso de alguna manera las hace responsables de esos estudiantes, con lo cual tienen que hacer algo, ¿entendés? Pero entonces es una dinámica, la verdad que es una buena pregunta. Pero bueno, o sea, nosotros preguntamos a muchas escuelas y esta escuela dijo, sí, queremos participar en este estudio, digamos. Y las maestras, yo encuentro que las maestras están interesadas. De hecho, es una escuela que hace muchas cosas con la comunidad. Esta es una discusión que tuvimos la otra vez con Betty, ¿no? Por ejemplo, es una escuela que hace cosas con la comunidad. Por ejemplo, una de las maestras nos contaba que, porque nosotros una actividad que hicimos es pensar situaciones o contextos de afuera de la escuela que sean comunes, por ejemplo, de la comunidad, el centro comunitario, los parques, qué situaciones matemáticas, cómo se pueden usar los contextos en el trabajo en el aula, cosas que sean familiares para los estudiantes y cosas así. Entonces, una de las cosas que las maestras dijeron es que ellas hacen una encuesta y les preguntan a las familias sobre qué hacen afuera de la escuela, de qué trabajan los papás, de qué no sé qué, todo eso, ¿no? Y entonces, una de las preguntas que nosotros les hicimos es, ¿cómo hacen con las familias que hablan otro idioma con la encuesta? ¿La mandan en otros idiomas o no sé qué? Y no supieron contestar, pero al mismo tiempo nos dijeron que... O sea, que la mandan en inglés. Claro, exacto. Pero dice, no, nos respondió todo el mundo. O sea, tuvimos 100% de respuesta. Y mi pregunta era, pero ¿y cómo hacen con las familias que no se sienten cómodas escribiendo en inglés? Porque esto es una encuesta, nos dijeron, es bastante larga y eso, pero la mayoría de los papás son muy comprometidos y nos contestan y no sé qué, y nos sirve mucho, y cuando un pibe tiene dificultades, vamos a la encuesta y vemos y miramos cuáles son sus intereses, qué no sé qué, o sea, intentamos aprender más del pibe para poder ayudar desde otros lados también. O sea, el enfoque de la escuela es bueno, es copado, pero lo que nosotros vemos es hasta qué punto están incluidas las familias con las que nosotros queremos trabajar. O sea,
Nosotros en nuestra idea íbamos a trabajar con una escuela que tenga un gran porcentaje de familias inmigrantes, la mayoría latinas, de clase trabajadora. Esa escuela con la que íbamos a trabajar nos dijo, no, tenemos demasiado, no damos más. ¿Entendés? Son escuelas mucho más difíciles. Entonces la escuela que dijo, sí, queremos hacer, tiene una escuela, es la escuela del barrio donde vivo yo, para decirte. Entonces hay mucha gente de clase media, las familias inmigrantes son gente que son estudiantes de doctorado en la Universidad de Maryland, que trabajan en NASA, donde fue Beto, mi marido, a hacer el postdoc. Entonces estamos al lado de NASA, al lado de la Universidad de Maryland, y al lado de un departamento de investigación de un centro de investigación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces, los inmigrantes de esta comunidad no son los mismos inmigrantes que, aún así hay algunos. De hecho, una parte de las familias de las 5 familias que nosotros trabajamos, hay 2 que son más como de clase trabajadora y eso. Pero ¿cuánto están esas familias incluidas en todas estas cosas que hacen en la comunidad? ¿Entendés? O sea, la escuela tiene un enfoque bien comunitario y bien de relacionarse con las familias, pero al mismo tiempo no todas las familias están incluidas, pensamos nosotros. ¿Se entiende la dinámica? Sí, sí. Una pregunta, ¿ustedes están focalizadas en algunos grados? Tercero a quinto. Tercero, cuarto y quinto sería. Sí. Uh-huh. Y cuando hacen los talleres con los grados mezclados. Sí, los 3 grados juntos. Sí. Sí, y cuando hacen los talleres con los chicos también, los chicos están juntos. Sí. Porque ahí hay algo interesante también, ¿no? De juntar a chicos de tercero, cuarto y quinto. Sí. No sé si tenemos alguno de quinto, de tercero y de cuarto sí, seguro. Creo que ahora sí, de las familias nuevas que vinieron, unos de quinto, de Hola, no sé. Sí, pero sí, tenemos de todos los grados, de los 3 grados. Sí. Sí, eso también hace que las actividades de matemática, por ejemplo, que queremos plantear, tienen que ser un poco como abiertas, digamos, no pueden ser de un grado específico, una cosa, sino que tienen que ser como, buscamos, no sé, cosas más exploratorias y cosas, no sé, actividades con múltiples respuestas, cosas que tienen donde haya muchas maneras de empezar el problema, de mirar el problema. O sea, eso es algo lo que ponemos bastante tiempo en elegir el tipo de actividades, sobre todo en relación a la matemática, ¿no? Porque tiene que ser muy inclusivo de los grados. ¿Hicieron ya talleres con los chicos solos? No, chicos solos no. Chicos solos no. Pero van a hacer. No, con chicos solos no tenemos. Pero a veces cuando hacemos con los papás, los chicos, como vienen, como los papás muchas veces no tienen dónde dejarlos, vienen y una persona de nuestro equipo también está con los chicos y está jugando y está haciendo cosas y también les hacemos entrevistas a los chicos, sí, eso sí, entrevistas sí, pero no talleres así formales como hacemos con los papás. Sí. No sé si las otras personas tienen preguntas o... Ahí Mónica vi que se movió, no sé si estaba así pensando si se animaba a preguntar algo o solo se movió. No, todo muy interesante, ¿no? Me planteaba de todas estas cosas del inmigrante. Nosotros acá en Santa Cruz tenemos muchos chilenos que eran de una categoría más o menos baja, digamos primero los argentinos, digamos, después los otros que hablaban chileno. Pero ahora que vinieron los bolivianos, parece que ahora los chilenos tienen otro estatus dentro de la escuela. Entonces, los bolivianos no, entonces, bueno, todo un tema, ¿no? Y esto del lenguaje. Había una niña en un 4º grado que la señorita le decía, pegá la fotocopia. Y ella nada. Después pegá la fotocopia, y ella nada. Entonces nunca pegaba la fotocopia. Y la señorita ya no sabía qué hacer. Y la chica un día le dice, ¿usted me está diciendo que la encole? Ay, chiquita. No entendía lo que le estaban pidiendo, ¿no? Entonces, hablamos el mismo idioma, sí, pero a veces no es lo mismo. Claro, exacto. Y eso supuestamente hablando el mismo idioma, ¿no? Hablando el mismo idioma, ¿no? Supuestamente. Supuestamente, ¿viste? Usted quiere que la encole. Yo me imagino qué pensaría esa criatura cuando le decía pegar la fotocopia que le tenía que dar.
Claro, Bueno, esas cosas nos pasaron en algunas escuelas. claro, claro. Y Es que da mucho que pensar, porque es como que, digamos, todo eso hace a la inclusión o la exclusión de los chicos, ¿no? Y bueno, acá la barrera del lenguaje es mucho mayor, obviamente, ¿no? Porque no se entiende nada, pero, pero digamos, es muy parecido en ese sentido, ¿no? En el sentido de la inclusión y de la exclusión y de sentirse parte de una comunidad o no, esas cosas. Claro, ¿podés dejar tu dirección de mail en el chat por si alguno, en este caso yo, Sí, se me tenemos ocurre, que... o decirte algo, o preguntarte algo? Sí, a ver dónde está el chat. Sí, ahí pongo la de Chicos, las... Caro y Beatriz, a los chicos matemática es la materia que peor les va o no? Porque el proyecto, ¿por qué se focalizó en matemática? Porque nosotros somos de matemática. O sea, está se les bien. ocurrió a ustedes, Y en no es que general, alguien se la los pidió. matemática es un área donde hay un menor rendimiento, de acuerdo a los tests que evalúan. ¿Cómo? No te oí, Beatriz, no. Espera que estoy poniendo acá en el chat y me... Ay, para un cachito. Ahí. ¡Ah! Es Beto, pincha vos. Para, un segundo, ahí vengo. Beto. Y me dejó el chat enfrente. Una cosa quería decir, tomando un poco el comentario que hace Joa Escalante, que dice, me encanta la idea de padres que se animen a participar. No tengo muy armada la cosa, pero por un lado las escuchaba que trataban de armar un lazo con los padres donde ellos puedan hacer algo de matemática. Y es un algo de matemática que dialoga con la experiencia de esos adultos, que se puedan apoyar en algún lugar donde ellos con la matemática puedan hacer algo. Que por un lado me parece una vía regia, y por el otro lado me parece un camino durísimo. Me parece un camino duro. Duro, un camino duro, ¿por qué? ¿Por qué lo planteo? Porque entiendo que los niños, las niñas tienen una historia en la que necesitan andar una matemática desde un lugar productivo. Y eso hace a la historia de ellos. Los papás y las mamás tienen otra historia y tienen que andar, o ustedes les ofrecen una experiencia propositiva, transitar un camino de buenas cosas, digamos, desde una relación ensalzada con la matemática, pero ellos traen otra historia. Entonces siento que están buscando que haya como una confluencia de dos aguas, de dos ríos que vienen por lugares muy complejos ambos. Y me preguntaba si en algún momento pensaron que los padres, las madres, pudieran asumir un lugar de acompañamiento de eso que le proponen a los hijos, pero en presencia, es decir, que cuando ustedes trabajan con los chicos, aunque acaban de decir que no trabajan y recién ahora lo entendí, que ustedes dicen, nosotros no trabajamos directamente con los niños y las niñas, pero si no se habían imaginado algún tipo de dispositivo que permita que esos niños y niñas tengan un recorrido de matemática, de nuevo, que los potencie, que les haga, y que en ese lugar los padres puedan acompañar esa experiencia. O sea, presencialmente, decís. Presencialmente, porque además están diciendo que cuando los padres van a la escuela, también van con sus hijos e hijas, o sea, que incluso hay una dificultad, ¿no?, de los padres de poder concurrir solos, pero a lo mejor no de acompañar a sus hijos. Entonces pensaba si esa vía la habían explorado. Insisto, la otra me parece muy linda, pero también me parece de alta exigencia, ¿no? Esto con los chicos y las chicas, esto con los papás y las mamás, y bueno, es como que van poniendo pilares, pero bueno, como que cada uno tiene mucho esfuerzo, ¿no? Si ese lugar, capaz estoy diciendo una pavada y es una cosa que no se podría armar, pero la tiro acá en la mesa como estamos dialogando de tantas cosas, porque a lo mejor alguien tiene una experiencia para aportar así,
desde un lugar en el que convocan a los papás y a las mamás a cumplir un lugar de acompañante especial, ¿no? Con un sombrero Adentro del aula, adentro, adentro del aula. adentro de un encuentro con estos chicos y con estos Ah, papás. no, Guarda, no, guarda. no en el día a día. Y de la no, escuela. porque en el día a día lo que me parece complicado, por lo que contó Caro, es que hay otros chicos y chicas. Sí, claro, y además Que unos van a estar unos papás y otros. No quita que a lo mejor pudiera haber unos mojones donde estén todos los papás. Pero no hay En ese previstos, caso, yo entendí que sí había previstos talleres con chicos y padres, ¿no hay previstos talleres? Pero no talleres de solo niños, sino siempre vienen con los padres. Hay previstos, ¿ves tú, talleres de chicos y padres? Sí. Y en ese taller, ¿cuál es el rol de los adultos? Sí, estar con sus, o sea, hacen actividades de matemáticas con sus hijos y la idea es el mismo objetivo donde ampliamos la visión de lo que es hacer matemáticas, ampliamos la visión de quién puede hacer matemáticas, cómo se hace matemáticas, pero nuestro objetivo de investigación es desde afuera observar las interacciones también de matemáticas, por ejemplo, en contextos donde hay matemáticas con contexto rico de la vida diaria o donde no hay contexto y cómo son las interacciones. Pero la propuesta es que la propuesta está no enfocada en los niños, sino la propuesta de cambio está en el entorno. Y para nosotros el entorno lo crean la familia, el papá o la mamá o el maestro. Y son con ellos con los que queremos que ellos de alguna manera cambien la propuesta para a los niños. No sé si me explico, porque de alguna manera... Sería algo así como, a ver si te parece que esta formulación va. Algo así como, bueno, a ver, a estos chicos no les está yendo muy bien, tienen bajas notas, ¿Qué reunión de padres y maestros bajo la pregunta, ¿qué podemos hacer juntos para cambiar las condiciones y que a los chicos les vaya mejor? Y que eso no sea, te llevo al aula de al lado y te doy ejercicios y te hablo y te explico y te No sé, una intervención directa sobre los chicos. O sea, a mí me quedó resonando mucho eso, una intervención sobre el entorno y no sobre los chicos. Sería eso, digamos, la hipótesis que está ahí por detrás es que cambiando el entorno las cosas van a mejorar. Es esa hipótesis. En ese marco, chicos con maestros, lo que dice Betu, padres con maestros, con chicos. Haciendo actividades, me parece que puede ser una cosa re interesante, donde el chico tiene la oportunidad de explicar y el padre también tiene la oportunidad de explicar. Porque por ahí... Claro, esas son las interacciones que intentamos generar y que intentamos observar nosotros, pero digamos, el objetivo no es tanto como en el enfoque en los chicos en sí mismos, sino más como decía Betty, ¿no? Claro, en la interacción y en cambiar la manera de ver la matemática por parte de los padres como algo súper estructurado y eso, ¿no? Lo que su experiencia con la matemática escolar es en general súper estructurada, sino tortuosa, porque o sea, las experiencias de la gente con la matemática son nefastas. O sea, entonces un poco cambiar esa idea, o sea, esa visión y esa relación con la matemática para poder abrir un poco el entorno y poder como generar esos espacios de interacción sobre algo lúdico, algo más como empezar a pensar la matemática de manera diferente. Claro, vos ahora lo planteás mucho en términos de que tienen unos objetivos de mejora de algo y piensan... en nuestro mundo ideal, sí. No, pero está bien, de mejora de algo, de la vida de esos chicos en la escuela, de algo, y hacen acciones con ciertas hipótesis para lograr eso, y que además esas acciones también se programan o se planean en relación con una etapa de observación, que ya sé que por la pandemia se le superpusieron un poco, pero
La idea también es observar en el aula sin intervenir, para que de esos conocimientos que puedan tener, programen mejor las acciones. Hasta ahí te sigo, pero en los últimos momentos ustedes introdujeron otra cosa, que es que sobre eso van a hacer una investigación. ¿O entendí mal? O sea, si sumo para lo que planifican, yo entendí eso. No, pero lo que... entonces entendí mal, pero en las últimas intervenciones, tanto de tu Beatriz. compañera como tuya, yo entendí también que hay como otro piso, que es bueno, y además queremos investigar sobre esto que desatamos, digamos. Las interacciones. ¿Investigar sobre qué? No entendí, Carmen. No, pero es tarde. Yo soy Claro. imaginativa. No, pero es que es lo que estaba diciendo Beatriz, que investigan acerca de las interacciones. Claro, No- o sea, todo ese dispositivo tiene un propósito de mejora. Claro. Para armarlo hay primero una fase como de indagación en el aula, pero al mismo tiempo el propio dispositivo, y ahí si quieren decir algún detallito, es objeto de investigación. No sé si el dispositivo, las interacciones, no sé qué es objeto de investigación, donde están ustedes mismos ahí como sujetos investigados, digamos. claro, estamos investigando lo que pasa, pero también estamos investigando si lo que nosotros, qué es lo que nosotros hacemos y si lo que nosotros hacemos tiene algún impacto. Si produce algún tipo de cambio en ese entorno que estamos investigando. Sí, es un... No, claro, eso es distinto. Ahora, yo digo, sugiero, propongo, no, soy una atrevida. Porque ahí Dale, seguí dándonos trabajo, dale. La hipótesis, ustedes le ponen fichas al tipo de matemática que se hace, que está bárbaro, es una vía. Pero también uno le podría poner fichas a cómo explican ellos lo que les pasa a los chicos. Porque ¿cómo puede ser que a todos los chicos que son de origen latino les vaya mal, que vienen con un gen? O sea, ¿cómo se explica? ¿Cómo explican los maestros y los padres juntos? Lo que le pasa a los chicos. Como me parece que hay muchas conversaciones posibles con padres y maestros a propósito de lo que les pasa a los chicos. Buenísima. Sí. De hecho, ¿ves? Más trabajo. Ya la anotamos. No, pero en realidad no sé cómo están considerados los chicos que están participando en el proyecto, no sé cómo están considerados en cuanto al nivel matemático en la clase. Eso no sé, porque bueno, por ahí no son todos, ¿no? Pero en general, o sea, como población, como grupo social, en general sí están considerados como... estigmatizados. Sí, siempre están estigmatizados como un colectivo deficiente. O sea que eso, no sé en particular los chicos en concreto con los que estamos trabajando, pero en general sí es, como decía Betty, ¿no? O sea, incluso en una escuela reprogre, donde los maestros están involucrados con la comunidad y donde proponen conocer a las familias y hacen un trabajo, o sea, mandar una encuesta y leerse todas las encuestas, intentar aprender de lo que hacen las familias y conocerlas a través de las encuestas, o sea, eso es mucho laburo, no cualquier escuela lo hace, ¿no? Pero aún así, digamos, no sé cuánto eso primero llega a las familias que nosotros estamos, con las que nosotros estamos intentando trabajar, y no, perdí el hilo, no sé lo que quería decir, pero sí. Bueno. No, me parece que lo que tratabas de armar es que en esta escuela vos tenés condiciones que han analizado juntas características muy particulares que hacen a un interés genuino en que poder lograr que estos estudiantes tengan que estén pudiendo, que les interesa
hacen algunas cosas, pero de repente caen en otras. O sea, Claro, hacen exacto, algunas justo, ahí me cosas ayudaste. Incluso vos- en una escuela así, Betty hizo una entrevista a la maestra y decía, los chicos que hablan otro idioma que no es español son un grupo y los chicos que hablan español son otro grupo. Incluso en una escuela así, Pero ¿entendés? Donde hay separados en dos clases distintas. No, 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 no. mentalmente. en la Ah, explicación, separados, cuando vos La hablas En otro tu idioma, cabeza. si En ese tu otro idioma es cabeza. español, vas para acá y te pasan estas cosas, y si ese otro Claro, idioma... en el discurso de la maestra no había un grupo de chicos que hablan otro idioma, sino que Claro. hay dos grupos. Los que hablan español son un grupo, un tipo de Deficiente. Ujú. ¿La estudiantes. maestra sabía algo de español? No. ¿Cómo En que Arizona preguntaste? las maestras saben español, acá Y la ninguna. maestra sabía un poco de español, porque por ahí para la maestra había unos chicos con los cuales algo se podía entender en la lengua de los chicos, mientras que otros si venía con un chino? idioma. ¿Eh? No. No, ahí tiene que ver con una percepción de quiénes pueden ser un recurso y quiénes no. O sea, qué familias aportan un recurso a los niños y cuáles familias no. O sea, hay Pero y una eso pasa valoración. aún como en la zona en que están ustedes, que lo que dice Caro, que muchos pueden ser hijos de profesionales o de catedráticos o de universitarios que están ahí trabajando en todos esos centros. Ujú. Aún así, las familias esas deben valorar. Claro, pero no hay positivamente a muchas sus hijos familias, con- no hay muchas familias latinas que son estudiantes en NASA o en la universidad. Sí hay, pero Ah. digamos, la mayoría de esas familias vienen de China, vienen de Ah. De India, de... entonces, Ok, ok. entonces las familias, hay una conexión de lenguaje y de zona geográfica y con la profesión que vienes. Y esta propuesta viene a proponer, la de fondos de conocimiento, proponer que, por ejemplo, un papá que es carpintero o una mamá que trabaja en un jardín tiene un gran conocimiento matemático en su práctica, pero ese conocimiento matemático no se valora en el salón de clase como se valora, por ejemplo, una maestra puede decir, bueno, voy a invitar al papá o a la mamá que está en NASA y o sea, tiene todo este conocimiento. Entonces, es ahí donde son multilingües, pero no son multilingües con la misma valoración. Okay. Ahí hay una cosa interesante para explorar más adelante, que es preparar para invitarlos. Así, conforme va una madre al aula para explicar algo, para hacer algo con los chicos, también podrían ir el carpintero o el Claro. papá Sí, esa es una de carpintero, nuestras la mamá, ideas. digamos, como... En las películas se ve. No, que la los última padres cosa van. que yo me pregunto para pensar que a los chicos les va mal en las pruebas comunes, y ustedes están haciendo un abordaje desde otro lugar de la matemática para valorizar que los chicos saben cosas y que los padres saben cosas y que esas cosas son matemática y sobre todo con los maestros o las maestras. Uh-huh. Ahora, la conexión no va a ser inmediata, a los chicos les va a seguir yendo mal. Claro, sí. Sí. Porque, digamos, hacer ese puente para cambiar de posición, digo, es algo, me parece que también a pensar en el sentido de cuál es la apuesta respecto de qué es lo que va a cambiar la posición de los chicos. Uh-huh. Es decir, me parece que es interesante precisar eso, ¿no? O sea, Claro. ¿a dónde estoy tirando para que cambien de posición? Uh-huh. Porque por Claro, ahí ¿cómo se el solo traslada hecho de esto? sentirse valorizados los cambia de posición, eso puede ser, no estoy inventando, Bueno, un poco esa es la apuesta, ¿no? Pero también, exactamente, ahora trabajamos con 5 maestros, en la escuela hay 30 maestros. ¿Cómo de esos 5 maestros llegás a este tipo de visión a nivel escuela? ¿Cómo llegás de este tipo de visión a nivel área? Porque con una escuela tampoco, digamos, cambias nada. Porque el pibe se muda a la cuadra de enfrente, lo mandan a otra escuela y chao, estamos otra vez en las mismas. Entonces, sí,
efectivamente, digamos, el tema del impacto, o sea, real. No, pero más allá del impacto, la percepción que ellos tienen. Che, pero me hacen esto y después le toman la prueba que no tiene nada que ver con esto. No está- Digamos, ¿cómo lo lee el padre? ¿Cómo lo lee la madre? ¿Para qué me hacen ir y me hacen jugar con la cosa y después le toman la prueba y le ponen un 1? Digo, me pongo en el lugar de una mamá, un papá que puede llegar a pensar eso. O sea, vos lo que te preguntás, Patria, es cuál es la relación entre estas acciones, padres y maestros, y lo que ocurre en el aula, a Claro. posteriori, como... Exacto, y lo que ocurre sobre todo con las evaluaciones, o no sé si sobre todo, pero a la hora de la evaluación, claro, sí, el digamos, resultado vos te haces final. la composición del lugar, uy, me invitaron a un taller porque quieren que los padres con los maestros charlemos para que reconozcamos a los chicos, papá, para que la maestra los reconozca, Prueba. Claro. Ahí me parece que hay que pensar un poco qué puentes se hacen entre esas dos cosas para Claro. que los padres lo sostengan. Claro, porque aparte ahí eso es súper importante acá, porque ponele que la maestra se recopa con la propuesta y invita a padres que vayan y que hablen de la carpintería y arman algo y usan matemática en la construcción de algo importante, bla, 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 fantástico, ¿no? Los exámenes no los hace la escuela, los exámenes los manda el Estado. Y son para todos los pibes iguales, en todas las escuelas iguales, no sé qué, no tienen nada que ver con esto, ni con el proyecto de carpintería, ni con el proyecto de la huerta escolar, ni con el proyecto de nada. Entonces, ahí hay una desconexión. Imagínate que consiguiéramos que toda la escuela se recope y hagamos unos proyectos lindísimos, la evaluación está completamente desconectada de eso, aún si consiguiéramos un cambio enorme dentro de Igual, lo que... me preguntaba igual de nuevo antes de la evaluación, si la maestra como que se sensibiliza, supongamos, por estos espacios, cambia un poco la mirada, pero después en el aula por ahí dice, ¿y cómo hago? Si no les demandan ustedes, porque una cosa es ser más sensible, sí, mirá, como, claro, no, pero los padres también, y no sé qué, y cambiar de posición, pero después tiene que transformarlo y capitalizarlo. Hay una transposición didáctica ahí. Claro, y por ahí no sabe cómo hacer. Bueno, eso es parte de lo que nosotros a lo mejor pensamos para los talleres más adelante, cuando consigamos hacer, o sea, empezar a tomar una como más conciencia de todo eso. ¿Cómo lo bajás al aula? ¿Cómo ¿no? lo capitalizás en el aula? Sí. Eso es parte de lo que nosotros pensamos que va a ser el trabajo en los talleres con los maestros, ¿no? Y probar y por ahí ir a observar cuando intenten algo que por ahí planificamos juntos. Eso puede ser algo... Sí, eso. Como por hacer ideas tenemos 1000, pero vamos a ver. No sé si alguien quiere decir algo más, preguntar algo más. Si Caro y Beatriz quieren cerrar, son las 7:55. Yo dije 2 horas no vamos a estar ni ahí. Esto, charlamos un ratito y nos vamos a dormir. Pero no, estuvo buenísimo. Vos ya te querés ir a dormir, Elena, vos no te toca ir a dormir todavía. Yo me voy a dormir a las 8. Sigo igual que siempre. No, una cosa que también quería decir a propósito de lo que estábamos diciendo es que una de nuestras ideas, que no sé, con la pandemia y con todo esto, viste, todo se recontra complicó, ¿no? Pero una de las cosas que queríamos hacer es también que los papás vayan y hagan observaciones de clase y después discutir, que se sienten en la clase y vean lo que pasa dentro del aula. Esa era una propuesta súper linda. Sí, esa apunta en la línea de explicar lo que pasa en el aula. Claro, y también que los maestros visiten las casas. Pero con el tema de la pandemia, eso se nos está como haciendo un poquito complicado, porque si alguien se llega a contagiar, está difícil. Pero parte de la propuesta era
en vez de un taller así formal, era ir al aula y los maestros. Igual que los maestros visiten las casas, me da un Claro. poquito de miedito, como, qué sé yo. Acá es problemático. Sí, y además, qué sé yo, por ahí los padres no quieren. Una cosa es ponerte la mejor ropa que tenés para ir a la escuela y otra cosa es que el maestro venga a tu casa, no sé, como lo veo por ahí delicado, que por ahí legítimamente por ahí una familia no quiere abrirle la puerta al maestro, no sé. Sí, es una invitación que se hace como que inviten a cualquier familia que quiera establecer esa relación en la casa, pero sí. Sí, es voluntario, sería voluntario. Y hemos escuchado familias que, sobre todo, bueno, yo he escuchado especialmente afroamericanas que sienten que su casa es como un espacio sagrado donde protegen a los niños de la escuela, y eso habla de una relación como de choque, antagonista, ¿no? Antagonista, sí, con los maestros, pero que no quieren como abrir ese espacio. Abrir ese espacio porque es un espacio donde ellos protegen a sus hijos. Entonces, sin duda, la investigación de Arizona, que se ha hecho mucho estas visitas a casa, han como establecido una relación mucho más positiva con la familia y aprenden de todos los recursos que hay en casa, por ejemplo, de lectoescritura, de matemáticas, que ellos asumen que no hay libros, asumen que no hay estos contextos, pero sí hay. Pero sin duda, nosotros pensamos que es complicado. Entonces, nosotros hemos ido a un jardín y estamos planeando ir a otros contextos que no sean el hogar, como para explorar estos fondos de conocimiento, pero no la casa. Bueno, gente, no sé si alguien quiere decir algo más. Acá. Agradecer. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias. A Caro y a Beatriz. Flor por de laburo. habernos. Ustedes saben que con esto se cierra la semana UNIPE, que venimos de una semana, así que bueno. Sí, la verdad que gracias yo digo, ¿no? ¿Quién va a venir un viernes a la noche? Ya están todos para el cachetazo, más o menos. Pero mira. Tenemos la cervecita en el freezer, ahora cuando terminamos. Me voy a ir a comprar una cerveza, me hiciste acordar. Bueno, no, gracias. La verdad que la charla súper interesante, me gustó charlar y contarles y un poco pensar juntos sobre esto. Hay muchas cosas, muchas ramificaciones, muchas cosas muy difíciles, muchas cosas de cuánto esto es una gota en el océano, para qué hacemos esto, ¿viste? Todas esas preguntas nos las hacemos todo el tiempo. Que no hay que hacerse. Claro, pero al mismo tiempo es, ¿y si no qué? ¿Entendés? O sea, ¿cuál es? Entonces un poco, pero bueno, es siempre lindo compartir las dudas, compartir las dificultades, compartir los proyectos, las esperanzas, lo bueno y lo malo, aventuras y desventuras. Bueno, así que gracias por estar ahí. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, buenas noches. Buen fin de semana. A todas, a todos.